recuperaron completamente el control de Faluya, ciudad bastión del Estado Islámico, a solo 50 kilómetros de Bagdad. Tras su victoria en ese lugar, el ejército iraquí se concentra ahora en recuperar Mosul, ciudad hacia la que progresan desde el sur y el este. Bueno, son cifras que da la coalición sobre este número de muertos. Comentábamos más temprano, había otra cifra, ¿no? Pero en todo caso es un ataque bastante importante, ¿no? Bueno, lo cual demuestra lo que se viene hablando hace varias semanas, y es el retroceso que el Estado Islámico está teniendo tanto en Siria como en Irak. Acordémonos que Faluya es una ciudad clave, no solamente dentro del mundo sunita en Irak, sino también es porque es clave estratégicamente, porque está ubicado a 50, un poco más kilómetros de Bagdad, una de las primeras y más ciudades conquistadas por el Estado Islámico. Pero más allá de esto, porque en este caso ha sido un retiro de un convoy saliendo de la ciudad al parecer, lo importante es ver cómo el Estado Islámico ha ido retrocediendo, que es un hecho altamente positivo. Ahora, no todo es positivo. En primer lugar, era esperable que en algún momento, luego de 2 años de bombardeos, el Estado Islámico se vea afectado. Ha habido una afectación directa a sus recursos, no puede acceder a recursos de la misma forma como accedía hace 2 años. Creo que la fuente de recursos, sobre todo de entes privados o de la venta ilegal de petróleo, pues con el petróleo a tan bajo precio, pues han caído considerablemente sus ingresos. 2, ellos también se abastecen de recursos humanos, básicamente de países limítrofes o europeos, y eso también cada vez hay más controles para que la gente pueda viajar libremente hacia estos territorios. Así que, teniendo en cuenta esos 2 elementos tan importantes para que un grupo como el Estado Islámico pueda sobrevivir, pues se esperaba que en algún momento tengan algún tipo de, digamos, debilidad para hacer frente a las fuerzas, no solamente iraquí, Siria, sino también pues de una gran coalición que pelea contra ellos. Ahora, pero a pesar de todo esto, el Estado Islámico está buscando alternativas que pasan por su expansión por otros territorios bastante caóticos, como puede ser en el caso libio, o pues la utilización de terrorismo, de acciones armadas en diferentes partes del mundo, sea Europa, sea pues Turquía, sea el Asia. Así que me parece que el Estado Islámico está tratando de cambiar su estrategia de cara a lo que podría ser, un futuro cercano, es decir, la desaparición de un dominio en el territorio por la continuación de una guerra pues como grupo terrorista, tal y cual y sucede en el caso de Al-Qaeda. Estoy leyendo el cable CNN, cita fuentes del gobierno iraquí que afirman haber destruido un total de 750 vehículos del ISIS en 2 convoys y haber matado a cientos de militantes. Uno tenía 700 vehículos, un solo convoy, dice el comandante de la Fuerza Aérea iraquí, el general Hamed al-Maliki. Y no dice el general iraquí cuántos militantes han muerto, pero dice CNN, un oficial de Estados Unidos señaló que los vehículos destruidos podrían haber transportado al menos a 250 militantes del ISIS. Aquí está un poco la explicación de las cifras. Y lo que queda pendiente ahora, el siguiente objetivo es la ciudad de Mosul. Sí, bueno, Mosul es la segunda ciudad más importante de Irak, es una ciudad que está mucho más al norte, mucho más cerca de lo que es el Kurdistán iraquí, que es la capital de Bagdad. Además fundamental en lo que son las rutas en el norte del país que lo une justamente a Raqqa, la capital del Estado Islámico, entre comillas, en Siria, pues, y con el norte sirio. Así que la caída de Mosul creo que va a ser un tema mucho más complejo, en el frente al cual se va a necesitar o se necesitaría el apoyo de un actor fundamental que hace tiempo no hablamos de él, que es el ejército kurdo, que ha jugado un papel fundamental defendiendo su territorio, defendiendo el norte de Irak y de Siria, pero ahora pues tendremos que verlo a la ofensiva. Acordemos que también hablamos en este momento de ya la participación de Fuerzas Armadas americanas, norteamericanas, digamos, en un porcentaje muy menor, pues ya tienen pie en el terreno, así que eso conjuntamente con las fuerzas iraquíes, básicamente chiitas, y el acompañamiento de las fuerzas iraníes, creo que podríamos estar frente a un nuevo escenario, la concentración de lo que debería ser la toma de Mosul. Lo que llama todavía la atención es lo cerca que ha estado el ISIS de la capital de Bagdad, ¿no? En algún momento se temió incluso que pudieran capturarla. Ahora, dadas estas victorias militares, por supuesto hay motivos para celebrar estos golpes contra el ISIS, pero también, y lo que dijo el jefe de la CIA ante el Capitolio del Congreso de Estados Unidos, es que con este avance en la lucha contra el ISIS en el terreno, en su llamado califato, vamos a seguir viendo estos ataques fuera de este territorio, terroristas como el que hemos visto en Turquía, no como muestra de fortaleza en el terreno de ISIS, pero sí logran llamar la atención en la agenda del terrorismo mundial, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si bien se espera que en algún momento ISIS o el Estado Islámico sea derrotado en este intento de construir un califato,
esto no significa la desaparición de esta organización, de ese grupo que tiene presencia pues a escala global y que tiene redes logísticas y también tiene presupuesto. Así que se espera de que esta ideología extremista, tal como sucedió en el caso de Al-Qaeda, pues continúe, ya sea en algún otro país, ya sea en algún país como Libia, caótico, ya sea en Yemen, donde el Estado Islámico tiene presencia, ya sea en algún otro país, continúe y pues terminen llevando a cabo atentados como lo realiza Al-Qaeda de alguna manera. Entonces, pero ya debilitados, ¿no? Sí, ya debilitados, pero vemos que inclusive en su etapa de retroceso tienen la capacidad de llevar a cabo atentados en Europa. Es decir, hemos visto atentados hace un par de meses en Europa en un momento de retroceso, digamos. Claro, pero es que ¿cuántos son realmente vinculados directamente con el ISIS? ¿Cuántos son inspirados por estos llamados? Sí, bueno, ISIS tenemos también, ¿no? de los lobos solitarios y tenemos también de aquellos que habrían estado participando activamente. En el caso europeo pareciera así que son personas que han estado vinculadas con el Estado Islámico, no son todos los casos, que es lo que vamos a discutir seguramente en el caso de Turquía, de si hablamos realmente del Estado Islámico o no. Y vamos con eso con la nota, porque ya ha salido, según Turquía, según autoridades turcas han revelado las identidades de los suicidas, de los asesinos, y uno de ellos es de Rusia. Y claro, lo que ha dicho Vladimir Putin son de entre 5.000 o 7.000 los militantes que han salido de Rusia o las ex repúblicas socialistas para unirse al terrorismo de ISIS. Y son ya son 44 las víctimas de la masacre terrorista en el aeropuerto de Estambul. Los 3 atacantes, como hemos dicho, no eran turcos, venían de Rusia y ex repúblicas socialistas, soviéticas. La información habla de también 13 sospechosos. Durante una operación de registro en 16 localizaciones distintas en múltiples distritos de Estambul, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron al menos 13 sospechosos de haber perpetrado el triple atentado en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul. La prensa local ha empezado a dar más detalles del cuarto ataque del Estado Islámico en suelo turco en lo que va del año. Según el periódico Yeni Shafak, los 3 kamikazes, uno uzbeco, el otro kirguizo y el tercero del Daguestán, entraron en Turquía el 25 de mayo pasado. Alquilaron un departamento en una zona de Estambul conocida por ser muy conservadora y albergar a una notable cantidad de población árabe. No obstante, no habrían operado solos. En la masacre de Atatürk participaron hasta 8 personas. En momentos en que el ministro turco del Interior, Efkan Ala, informaba al Parlamento sobre los incidentes de terrorismo, exclusivamente el ataque de Estambul. Este expresó que todas las pistas indican que el autodenominado Estado Islámico o Daesh serían los autores de la masacre, tal y como lo había indicado el director de la agencia de inteligencia estadounidense. La evidencia y documentos que hemos obtenido confirman las sospechas de que este ataque fue llevado a cabo por Daesh. Los resultados apuntan a ellos, pero esto se declarará oficialmente una vez que se complete la investigación. El ministro del Interior turco también informó que se elevó a 43 el número de muertos, 24 de ellos turcos y el resto 19 extranjeros. Otras 92 personas siguen siendo atendidas en hospitales a causa del ataque terrorista. Bueno, ya han sido informadas las autoridades turcas de las nacionalidades de los atacantes suicidas y también se ha dado la ironía de un padre que estaba yendo a rescatar a su hijo que se había ido a unir a las filas del ISIS y terminó él muriendo en este atentado al aeropuerto. Ahora, de hecho ha habido un cambio, ¿no?, en la actitud turca hacia los militantes del ISIS, ¿no?, que antes era considerada permisiva, ¿no? A ver, sí, en primer lugar el atentado tiene algunas cosas todavía que están por resolver. En primer lugar, resulta extraño que el Estado Islámico no haya reconocido este atentado. Suelen reconocer de manera muy rápidamente, inclusive cuando lo hacen lobos solitarios, digamos. En este caso no había ningún comentario del Estado Islámico, más aún cuando el gobierno turco está casi firmando que fueron ellos los culpables de este atentado. Así que es la primera causa que causa impresión. Además también por el origen de los suicidas, digamos, son básicamente suicidas que provienen del Asia Central, digamos, de países como Uzbekistán y Kirguistán, que son países que fueron antes parte de la otrora Unión Soviética. Así que existen algunos elementos todavía bastante interesantes por analizar en los próximos días para resolver un poco cuál es el origen de este atentado. Pero ¿a quién lo atribuirías tú si no es el ISIS? No, lo que estoy tratando de decir es que si es el ISIS realmente o nuevamente vamos a hablar de lobos solitarios que están actuando, digamos, por parte de ISIS, y cómo se da esa conexión entre...
Claro, lo que pasa es que ayer, por ejemplo, leyendo un artículo de Peter Bergen que comentábamos con Francisco, que es el analista de seguridad y que ha escrito libros sobre el yihadismo, él decía que estando en el mes de Ramadán y habiéndose dado una invocación de uno de los portavoces del ISIS a realizar atentados, sobre todo en este mes sagrado para los musulmanes, pero un mes que aprovechan los extremistas para usarlo con sus fines violentos, quizás no sea necesaria una reivindicación precisa para cada atentado. Extraño, porque en el atentado que se dio en Orlando, más bien, la respuesta del Estado Islámico fue casi inmediata. Sí, nosotros convalidamos que es un atentado del Estado Islámico, por ejemplo, tratándose del atentado de Orlando que fue hace aproximadamente 2 semanas, un poco más. Así que el Estado Islámico tiene pues algún tipo de comportamiento habitual, de reconocer rápidamente. En Turquía también, me decía Francisco que Turquía no. En Turquía yo también lo he escuchado, cuando ha sucedido un par de veces atentados en Turquía, el Estado Islámico también ha reconocido pues su procedencia, la procedencia de los atentados. En los últimos 3 meses hubo un par de atentados, sí los reconoció. Ahora ya han pasado como 3-4 días, es decir, 3 días del atentado, así que... Pero bueno, más allá de esto, también es importante afirmar que ha habido un cambio, como tú dices, en la percepción de Turquía frente al Estado Islámico, ¿no? Un cambio importante, que no solamente pasa por un mayor compromiso con Occidente en diferentes temas, en temas de seguridad, en temas de migrantes, sino también pasa por algo que se le cuestiona mucho al presidente pues, Tayyip Erdogan, que básicamente la ruptura de esta alianza o de esta coalición pues informal con los kurdos, ¿no? En algún momento los kurdos representan un elemento fundamental en la seguridad de Turquía, básicamente porque los kurdos fueron un tapón contra el Estado Islámico en el norte, en ciudades como Alepo, por ejemplo, la recuperación de Alepo fue fundamental el pueblo kurdo. Ahora, Turquía, al haber roto pues esta alianza con los kurdos y al haber nuevamente declarado que los kurdos y sobre todo los grupos armados kurdos nuevamente son enemigos del gobierno turco, creo que había un debilitamiento de esta situación fronteriza, lo cual creo que también es parte del análisis de toda la situación que vive hoy Turquía. Y también lo que se ve es que no necesariamente el autoritarismo representado en un gobierno como el de Recep Tayyip Erdogan es la manera más eficaz de luchar contra el terrorismo. En este caso no está funcionando. Bueno, definitivamente no está funcionando. Lo que vemos es, además, a esto habría que sumarle también, y es doloroso que un país con casi un poco menos de 3 millones de migrantes pues, que provienen de zonas como Siria, Afganistán, pues muy probablemente también sea pues que sea mucho más fácil que radicales o extremistas puedan utilizar ese tipo de canales para ingresar libremente a Turquía y luego cometer atentados, lo cual obviamente no les deslegitima las razones por las que esta población migra o se moviliza a esos territorios, pero lamentablemente ese tipo de migraciones masivas pueden traer consigo pues personajes extremistas como los que cometieron atentados. Habría que preguntar cuál es el origen de estos sujetos. Claro, y además por mano dura no nos referimos solamente a ser severos con la violencia, sino que también al respeto a las instituciones democráticas, que no es el caso de Turquía, por ejemplo, con los ejemplos, lo que hemos visto con la prensa, ¿no? Hacemos una pausa y al volver. Trump insiste y vuelve a manifestarse a favor de la tortura.